La segunda charla será expuesta por Alonso Seguer Lara, director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Se denomina Incendios en Altura, presentación de estudios de investigación y casos. Bien, buenos días. Vamos a tratar de ser breve porque tenemos poco tiempo para nuestra presentación. Y la verdad que, si bien el título que yo había enviado era el que dijo el locutor, la verdad que hoy día mismo en la mañana corregí un poco el título de la presentación, pero la exposición de la decana creo que apunta o va a complementar mucho lo que vamos a conversar. Para contextualizar, nosotros vamos a ver dos cosas. Primero vamos a partir viendo, porque es importante que lo mantengamos ahí como un input para toda la presentación, que el cómo han cambiado los incendios desde hace años atrás, desde la década del 50-60 hasta ahora. Y lo segundo que vamos a ver son dos estudios que nosotros como Academia Nacional realizamos, uno en el año 2014 que publicamos en octubre del 2014 y uno del 2016 que publicamos a finales del 2016 y cómo estos se complementan, porque uno tiene que ver con el resultado del otro. Simplemente una imagen que también es como contexto, es el crecimiento obviamente de Chile. Nos enorgullecemos de tener la torre más alta de Latinoamérica, han habido dos incendios luego de su inauguración y en ambos el edificio o el diseño en base a desempeño que tenía que tener ese edificio como protección contra incendios, la verdad que no funcionó mucho. Ha sido muy criticado, de hecho, por los grandes especialistas en diseño en base a desempeño en el mundo. Pero obviamente lo que queremos mostrar es que Chile cada día crece más, como me imagino gran parte del mundo, como probablemente todos los países y todas las ciudades van creciendo hacia arriba, obviamente por el aumento de la población y la densidad poblacional. Y también lo caro que cada día está más los metros cuadrados para construir y también la lucha que hay, obviamente, entre la tierra para construir y la tierra para poder alimentarnos, que es una lucha constante que ya Malthus nos decía hace muchos años atrás que iba a pasar en algún minuto y ya lo vemos cada día más como una realidad. Y lo siguiente para contextualizar es un video que seguramente ustedes han visto muchas veces, pero que tal vez hay parte de la audiencia que no lo ha visto, que tiene que ver con cómo han cambiado los incendios. Y vamos a ver en breves 3-4 minutos un video que nos va a mostrar lo que era un incendio hace años y lo que es un incendio ahora. Y lo que se hizo fue poner una habitación con los materiales que esa habitación tenía y una habitación moderna con los materiales actuales, con una cama, probablemente con material de nylon, ya antes con una lana seguramente, con un sillón de madera y probablemente hoy día con plásticos, con cortinas de algodón y hoy día probablemente con cortinas de materiales plásticos. Y en este minuto ya se está generando un incendio en una fase de crecimiento, una fase de ignición, perdón. Y vamos a ver lo que se demora. Justamente hoy día probablemente cualquier bombero sabe que un incendio desde la fase de ignición hasta su fase de libre desarrollo no toma más de 4 minutos. Pero esa no era la realidad hace 30 o 40 o 50 años atrás. Podía llegarse a demorar 23, 30 y 40 minutos en llegar a una fase de libre desarrollo. Y eso es lo que vamos a mostrar acá. Sin perjuicio que además no estamos solo compara tiempo acá, no estamos comparando carga de combustible, no estamos comparando energía liberada, no estamos comparando los componentes del humo, que también sabemos que hoy día, por ejemplo, toda la combustión del nylon tiene cianuro de hidrógeno, por ejemplo. Y no solamente hay afectación por monóxido de carbono o por otras cosas, sino por elementos que son mucho más letales que eso, en menores concentraciones y en mucho menos tiempo. Para los que son bomberos sabrán que los bomberos nuevos, actuales, cuando ingresan a un incendio, ingresan con un uniforme, con un equipo de protección personal, con un uniforme normado, muy pesado, con una esclavina, con un equipo de respiración autocontenido. Y los bomberos antiguos nos decían que ellos podían entrar sin nada, con una toalla, con un casco de cartón piedra, con una cotona de cuero, y tenían toda la razón. El problema es que ellos todavía creen que ahora pueden entrar así. Y no, pues ahora no pueden entrar así. Pero antes sí. ¿Ya? Entonces siempre es bueno mostrarles a ellos esto, porque los incendios eran distintos, los incendios son distintos. El incendio antes se demoraba mucho menos, tenía muchos elementos menos tóxicos,
y había que subir 3 o 4 pisos. Hoy día hay que subir 40, 50, 60 con un equipo más pesado que pesa 40 kilos, con componentes del humo mucho más tóxicos, con una liberación de energía mucho más tóxica, con viviendas mucho más aisladas también. ¿Y cuál es el impacto de una vivienda mejor aislada? Que mantiene el calor, la temperatura y fenómenos termodinámicos como los que veíamos que pasaban en Suiza hace muchos años atrás. Bueno, hoy día ya pasan acá. O sea, antes en Chile era muy raro ver un backdraft, una explosión por humo o por inyección de oxígeno. Hoy día ya no es tan raro, porque hoy día ya la construcción tiene una aislación que permite mantener 600 grados, que permite mantener 600, 680 grados que tienen que haber para poder acumular una presión necesaria para generar un backdraft, y antes la verdad no, la ventana se quebraba antes y por lo tanto nunca había esa acumulación de energía y por lo tanto nunca reventaba. Y uno leía algo en un libro pero nunca lo veía. Eso pasaba en Nueva York, eso pasaba en Suiza, eso pasaba en Dinamarca y en Noruega. Bueno, hoy día pasa en Chile también. Ahí podemos ya ver en 3 minutos el tiempo real. Probablemente todos los que no son bomberos recién estarían llamando a los bomberos ahí, no cuando se cayó la vela. Nadie llama a los bomberos cuando se cae la vela y por lo tanto también es importante que los que no son bomberos puedan ver que cuando a nosotros nos llaman o cuando llegamos no tenemos ni una posibilidad de llegar sin que el incendio no esté en una fase libre de desarrollo, ya esté desarrollado por completo, ya esté esa vivienda ardiendo completamente y por lo tanto nuestra labor se basa en cortar la propagación rápidamente, obviamente, además de rescatar a las personas que pueden haber ahí. Pero eso es lo que nos muestra una habitación de hace 50 años atrás y una habitación moderna. Yo creo que está a la vista de todos la diferencia, no hay ninguna duda. Y si esto entonces le sumamos que hay que subir 30 o 40 pisos, y si esto le sumamos un equipo mucho más pesado, y si esto le sumamos las barreras que nos exponía la decana, cada día es más desigual esta contienda. La contienda del bombero entre apagar un incendio, en vez de ir acortando la brecha se va agrandando. Cada año es más difícil apagar un incendio. Tenemos más barreras, tenemos gente más mayor, de mayor edad, tenemos gente con movilidad más reducida, tenemos incendios más calientes, tenemos humo más tóxico. Ahí pasan 15 minutos, el reloj ya obviamente tuvo que avanzar rápido y todavía no entra en una fase libre de desarrollo esa habitación antigua. Los bomberos podían llegar, que si bien se demoraban más, los sistemas de alerta eran más lentos, la movilidad por las calles era más lenta de un vehículo antiguo, muchas veces podían llegar y todavía no estaban incluso en una fase de libre desarrollo. Se demoró 29 minutos o más en llegar a una fase libre de desarrollo, un incendio que hoy no toma más de 3 minutos 40, una habitación normal en nuestro país. Entonces, simplemente esto es un contexto para que veamos y entendamos que los dos estudios, cómo se complementan lo que hicimos, pero además entendiendo que esta lucha y esta brecha cada día es mayor. Apagar un incendio es más difícil cada día. Vamos a pasarlo porque ahí lo único que hace es pasar el tiempo y nada más. El año 2014, nosotros hicimos una encuesta a 54 cuerpos de bomberos en Chile, de los 313, que eran los cuerpos de bomberos que en ese minuto estaban calificados como urbanos. Hoy día no son 54, hoy día son 75 que entran en la calificación de cuerpos de bomberos urbanos en nuestro país. Hay 35 que entran en la categoría de rural y el resto son mesurbanos. Pero son los que tienen edificios en altura de más de 4 pisos. Y por lo tanto a ellos le hicimos la consulta respecto a sus incendios. Les preguntamos respecto a sus incendios la estadística que ellos habían tenido. Le hicimos ciertas preguntas para que nos contestaran y en octubre del 2014 publicamos este estudio. Está en nuestra página web, abierto para el que lo quiera ver. Y le preguntamos primero cómo había armado, cómo había desplegado las mangueras. ¿Ya? Y el 25,9% nos indicó que lo había hecho por la caja de escala, por la escalera del edificio. ¿Ya? El 23,2% por el espacio interior, es decir, por la luz que generan algunos edificios, porque no todos tienen la caja de escala. El 2,1% por las ventanas y otras 49,9%, que aquí no está detallado, lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, pero probablemente eso otra representa la red seca. ¿Ya? Es decir, los bomberos en general desplegaron su material por la escalera o por este espacio interior, por esta luz que genera en algunos edificios la caja de escala. Preguntamos sobre el uso de redes y ahí justamente el 46,7% nos dijo que había usado la red seca. ¿Ya?
hoy día todos entendemos que la red seca es un dispositivo que beneficia, obviamente, la velocidad de la Armada, que hace que no tengamos que desplegar ese material, que ya esté esa columna armada, pero a lo menos en Chile esa red está muy deteriorada. Y probablemente ese 46,7% es porque una de las alternativas es porque el edificio no lo tenía, porque este estudio lo que no cruza son los datos del año de construcción de esos edificios, por lo tanto no está cruzado con la normativa exigible para cada edificio, ¿ya? Y en otros casos es porque en la simple inspección visual primera que hace el bombero, esa red ya está mala, o porque le conecta una manguera, le da presión y se rompe la red antes de que llegue a cualquier parte. Y tiene que hacer otro tipo de armada. El uso de red inerte fue del 60% y se estableció que en un 78,5% la evacuación de las personas fue relativamente óptima. Dato que vamos a ver si es tan cierto en algunas de las diapositivas siguientes. Preguntamos si el edificio tenía zona vertical de seguridad presurizada y el 22% sí y el 78% no, pero eso no nos dice nada más que cuáles son los edificios a los que está respondiendo a bomberos, porque no tiene relación con el año de construcción este estudio, por lo tanto no sabíamos si el edificio tenía que tenerla o no tenía que tenerla. Solo vemos que al 78% de los incendios que bomberos está concurriendo en un edificio en altura, no hay una zona vertical de seguridad presurizada. Por lo tanto, esta caja de escala segura, que es mi seguro de vida, digamos, que tengo, que es la única zona que debería estar libre de humo por donde yo pueda evacuar, en el 78% de los edificios no está. Pues hay una caja de escala, pero no presurizada, no de seguridad. Por lo tanto, esa caja de escala normalmente funciona como una chimenea, es decir, el humo evacúa por ahí, se llena rápidamente y mi única salida es la única que está con humo más tóxico, con humo más caliente y por lo tanto afecta directamente la vida de las personas. Preguntamos si el bombero identificó una zona de seguridad. Esto sí es normativo, también obligatorio, pero nuevamente no tenemos el año de construcción de los edificios, pero en resumen, al 54% de los incendios que los bomberos concurrieron no identificaron una zona de seguridad. Por lo tanto, la gente, una vez que la evacúan, no saben dónde tenerla, no la pueden agrupar en una parte, quedan en la calle seguramente dispersas, lo que hace difícil uno contarlo, saber si hay gente que no ha salido de departamento y por otro lado, la gente se puede ir, se puede dispersar, puede volver al edificio. Una cosa común que pasa es que la gente vuelve a entrar a su departamento, sobre todo con los niños. Si no tenemos una zona donde reunirla, donde tenerla segura, donde atenderla y donde controlarla, pasa muchas veces, veíamos con las veredas que nos mostraba la decana, en esos edificios, cuál es la zona de seguridad, digamos. Esa vereda angosta con barreras, ¿dónde queda la gente que evacuamos? Es muy probable que la atropellen en la noche y sale arrancando una vereda de 1 metro, digamos. En este caso, hasta el 2014 teníamos también muy pocos datos, eso también es cierto, teníamos poca estadística y pocos datos, hoy día tenemos muchos más, pero lo que sí pudimos ver, preguntamos los incendios por año y llegamos que hasta ese año, el 2014, más o menos teníamos del orden de los 200, 270, 240 incendios en altura al año en Chile. Vamos a ver estadísticas actuales, digamos, que son mucho mayores. Y preguntamos, bueno, lo mismo, es el mismo gráfico, y preguntamos la frecuencia del piso afectado y nos encontramos que el piso más afectado para incendio en Chile en altura es el piso 4. Siempre que alguien me pregunta dónde me compré un departamento, yo le digo en el piso 4 no. Puede ser en el 6º, en el 14, pero en el 4 no. Me dicen el 13 es de mala suerte, le digo, en realidad un poco. En el 4 ni una posibilidad. Bueno, eso era también hasta el año 2014. También se puede justificar porque seguramente había edificios no muy altos en todos los lugares. Tal vez el piso 4 era el último de ese edificio. Y preguntamos si habían personas lesionadas o fallecidas. Y en el 44% de los incendios que concurrió bomberos hubo personas lesionadas o fallecidas. Y en el 55% no las hubo. Y el motivo del accidente o del fallecimiento, la causa común a todos ellos fue la asfixia. Independiente que fuera asfixia y otra cosa, asfixia y quemaduras o asfixia y caídas, por ejemplo, porque no se ve nada, porque está lleno de humo, porque está oscuro, porque el edificio no me permite salir bien, además me estoy asfixiando y además me caigo. Eso es muy común, ¿ya? Pero siempre estuvo presente la asfixia, es decir, hasta el año 2014 de los incendios que habíamos tenido, todos se llenaban de humo los edificios. Ese es como, si uno pudiera hacer un resumen,
toda la gente se asfixia y los edificios están llenando de humo, no tiene zona vertical. A raíz de este... y la última, que fue una pregunta también un poco de percepción que le hicimos a los bomberos, a los comandantes que habían estado a cargo de los incendios, le preguntamos si ellos creían a modo perceptible, digamos, si el edificio, había facilitado las labores de evacuación o no. Y el 94,2% nos dijo no. El edificio derechamente no facilitó las labores de evacuación, las obstaculizó. Es decir, la arquitectura ahí no estuvo al servicio de las personas. No solamente para la vida cotidiana, sino para una emergencia. El edificio, la manera que estuvo, no solamente la arquitectura, el tema conductual también, porque a veces un edificio puede estar bien construido y después alguien va y pone una planta. En Chile lo que pasa es que las zonas de seguridad reciben los edificios porque tienen zonas de seguridad y al mes eso es una pérgola con plantas, con una piscina, ya no es zona de seguridad. Entonces, finalmente, esto es un dato también para nosotros crítico. El 94% es una barrera más, además del edificio alto, además de la carga de combustible, además del humo, además del peso del equipo del bombero, además tenemos que sacar gente de cárceles, si podemos llamarlo de alguna manera. Son lugares que no nos dejan entrar, no nos permiten evacuar, no permiten evacuar a la gente por sí sola. Y a raíz de esto, algunas conclusiones intermedias que vamos a generar, que los bomberos el 50% arma por la red seca, el 80% de edificios no cuenta con una zona vertical presurizada, el 95% no cuenta con una zona de seguridad. Desde el 2009 se generan picos de incendio en altura en Chile, pisos más afectados son el 4., el 10. y el 11. El 45% de los incendios presentan personas lesionadas o fallecidas, son conclusiones de lo que vimos. Pero esto es crítico, el 95% de los edificios no facilita las labores de evacuación de las personas. ¿Ya? Y no sé qué pasó, se adelantó mucho. Y por ende, nosotros establecimos algunos desafíos, pero me voy a pasar a la siguiente presentación, porque a partir de esto nosotros dijimos vamos a estudiar por qué el 94% de los edificios no facilita la labor de evacuación y por ende las labores de bomberos. Y es por eso que dijimos vamos a sectorizar, vamos a evaluar cómo están los edificios nuevos. Ahora ya sí diferenciamos años, por lo tanto eran edificios nuevos, sabíamos lo que tenían que cumplir, sabíamos que tenían que cumplir con una zona vertical de seguridad, sabíamos que tenían que cumplir con ciertas cosas, porque en el estudio anterior no sabíamos si el edificio tenía o no que cumplir esa normativa, y por lo tanto fuimos a inspeccionar. Bomberos en Chile tienen la facultad de inspeccionar edificios y es esta Academia Nacional quien hace la formación de esos inspectores para edificios. Y fuimos a evaluar, nosotros tenemos una cartilla de inspección de edificios que tengan una carga de ocupación de más de 100 personas, una cartilla que tiene 40 puntos, pero solo fuimos a evaluar, o sea, evaluamos los 40 puntos, eso está, ese estudio lo tenemos, pero en esta presentación solo hicimos un extracto de los 8 puntos que son los críticos para la evacuación. ¿Por qué? Porque lo que estábamos midiendo era por qué los edificios no lograban evacuar las personas. Por lo tanto, aquí está puntualizado la evacuación, nada más. Aquí no vamos a ver tipos de armada ni otras cosas. Y fuimos entonces a evaluar los edificios de la Comuna de Santiago, edificios con recepción municipal del año 2015 y hasta junio del 2016. Edificios nuevos que tienen 1 año o 2 años de recibido, recién ocupándose, actuales ahora. Esto lo hicimos el segundo semestre del 2016, por lo tanto teníamos edificios recibidos hace 3 meses, 4 meses. Recién estaban siendo habitados hace 3 meses. Y los más antiguos estaban siendo habitados hace 1 año o 3 meses. Ese era el rango, edificios que estaban siendo habitados recién hace 1 año y edificios de 3, 4 meses. Nuevos, que cumplen la última normativa en Chile de seguridad contra incendios, ¿ya? De protección contra incendios. Y el objetivo entonces tenía que ver, y la hipótesis tenía que ver qué pasaba con este 94,2%, porque los edificios no estaban permitiendo, digamos, la evacuación de las personas. Y eso fue lo que fuimos a buscar. De los parámetros evaluados, evaluamos 31 edificios, esos son los edificios recibidos con recepción municipal del director de obras municipales de la Municipalidad de Santiago, hasta esa fecha. Fuimos a revisar todo edificios, revisamos el 100% de los edificios recibidos el año 2015 y el año hasta junio del 2016. Estos son los parámetros, tienen ese número porque ese es el número de nuestra cartilla general, pero lo que evaluamos fue esto, ya que tuvieran alarma con señal luminosa, que tuvieran un sistema de audio evacuación zonificada, que estos sistemas se prueben,
que esté la totalidad de la señalización, que estén visibles las señalizaciones, que esté la iluminación de emergencia, que los controles estén operativos y que tengan zona vertical de seguridad. Eso es lo que evaluamos. De los 8 parámetros, 6 son normativos obligatorios en Chile, 2 no son obligatorios en Chile, pero son recomendaciones mundiales de la gran mayoría de las normativas internacionales. Algo pasa aquí que... Y aquí están los datos. Alarma de evacuación, ahí aparece dónde está la obligación de tenerla, el artículo 4.3.8 del título 4 de arquitectura, ahí aparece la referencia porque es obligatorio en Chile. Y de esto encontramos que 31 edificios tenían sirena, 26 de ellos tenían señal luminosa y además sirena, por lo tanto ambos tenían, había 26 edificios que tienen señal luminosa más una sirena, no un sistema de audio evacuación sonificada, que es lo que dice la normativa, solo una sirena, ¿ya? De evacuación. Sistema de audio de evacuación, como dice ahí, sonificada y progresiva. Ahí está un sistema de alarma que permita, en caso de emergencia, alertar a los usuarios en forma progresiva y sonificada. Eso es lo que dice la normativa chilena. ¿Qué es lo que hacen los constructores? Pues una sirena. Eso no es ni sonificado ni progresivo. Y suena la sirena en todo el edificio y nadie sabe dónde está el incendio, quién tiene que evacuar. ¿Por qué debe ser sonificada y progresiva? Porque nunca, por definición, la caja escala, la zona vertical de seguridad, resiste la presión de toda la gente evacuando al mismo tiempo. Por ende, tiene que ser sonificada en los pisos que están siendo afectados y después ir activándose en los pisos más lejanos. Como eso no sucede, se activa una sirena, colapsan rápidamente los sistemas de evacuación. Y nos encontramos que sistemas de audio evacuación, de los 31 edificios que evaluamos, 0 los tenía. Y una alarma progresiva, un sistema de audio evacuación, por ejemplo, permite tener mensajes, señales, evacúe, hay incendio, evacúe los pisos tanto, diríjase, eso es un sistema de audio evacuación. Un sistema progresivo simplemente es alarmas que van sonando progresivamente en distintos pisos. Y solamente 4 edificios de los 31 lo poseían. Esto es normativo obligatorio en Chile. Las pruebas del sistema de alarma, esto ya no es obligación en Chile. La obligación en Chile no está dada por probar el sistema de alarma, solamente tenerlo, ¿sí? Entonces ya está una recomendación nuestra, que no es nuestra, está en toda la normativa internacional, digamos, que es que estas alarmas se prueben mensualmente. La aprobaban 14 edificios, entre 1 y 6 meses 5 edificios y nunca 12 edificios. Según la NFPA 72, que indica que la prueba debe ser a lo menos cada 6 meses, 19 edificios cumplirían en Chile, cumplirían esa normativa internacional y otros 12 no la cumplirían si es que fuera obligatorio en nuestro país. Respecto de la totalidad de señaléticas de seguridad, nuevamente está ahí donde tiene que estar, la norma chilena que debe cumplir, ahí está la referencia. 13 edificios, que representan el 9%, cumplen con la totalidad de la señalización y como debe ser la señalización en Chile. 28 de ellos no cumplen. Y la razón del no cumplimiento está ahí. 22 de ellos no hay zona de seguridad. Aquí, justamente en este punto, es donde en Chile está la exigencia de tener la zona vertical, la zona de seguridad, exterior. Y por lo tanto, en 22 edificios no se encontró esa zona de seguridad. No está. O estuvo en algún minuto, hoy día no existe, o nunca estuvo, o alguien la declaró, pero no existe. Señalización solamente en las puertas 6 y falta en un piso en 7 y alguna divergencia menor en 9 de estos edificios. Respecto a la visibilidad de la señalética, ahí está la obligatoriedad donde aparece y vimos que en 22 edificios de los 31 estaban bastante visibles, en 4 no. Y en 5 la mayoría de las señalizaciones no se veían, o se veían mal, o de ciertos ángulos solamente se veían y los otros no. Respecto a la iluminación de emergencia, la normativa chilena dice que estas tienen que estar conectadas a baterías directamente, no al sistema de generación de emergencia, no al generador de emergencia, ¿sí? Y lo que encontramos fue que 21 de los 31 edificios sí tenían la iluminación conectada a baterías, 8 conectadas a un generador, lo que no corresponde en Chile por normativa, y en 2 no presentaba la iluminación de emergencia. Y respecto a la prueba de esto, aquí por lo tanto se hicieron pruebas. Evidentemente los edificios que están conectados al generador no fue posible hacer la prueba porque había que cortar la luz del edificio, prender el generador, no pudimos hacer la prueba, por lo tanto no pudimos saber si
funcionaba o no funcionaba la iluminación de emergencia. ¿Ya? Pero cuando fuimos a ver si estaban operativas, solo en 9 edificios estaba toda la iluminación de emergencia operativa. Es decir, hay 21 edificios que tienen la iluminación, pero la tienen, pero cuando uno va a hacer la prueba, en 22 de ellas no están operativos. O faltan, o no están, o no prenden, o no. ¿Ya? Solamente un edificio tenía un control, es decir, que daba un registro, se hacía una prueba mensual, que daba un registro y se cambiaba la iluminación de emergencia. En los otros 30 no había control. Estaba buena porque estaba buena ese día. O estaba mala porque estaba mala. No porque hubiese un control mensual de que se apagaran, se probaran. Eso es tan simple como desenchufarla y se prueban. Listo, no hay que cortar la luz del edificio. No se hace. En 30% de los edificios, perdón, en 30 edificios de 31 no hay ningún control sobre la iluminación de emergencia. Y la zona vertical de seguridad, esto para mí personalmente es una de las cosas más críticas porque siento que una iluminación se puede cambiar, una señalética se puede poner, todo lo otro es más, la puerta se puede mejorar, digamos. Pero aquí encontramos algo más crítico aún y es que en Chile desde el año 2009 no se puede contar con zonas vertical de seguridad abiertas, tienen que ser cerradas y presurizadas, ¿sí? Y hay aclaraciones al respecto, porque hubo consulta al respecto, se construyeron edificios abiertos, hay aclaraciones al respecto. Y encontramos que de los 31 edificios, 25 no cumplen con la zona vertical de seguridad, ¿sí? En alguno de ellos porque las puertas están malas, no cierran, están abiertas, no está la puerta. Y eso tal vez es fácil cambiarlo, arreglar la puerta, arreglar el marco, poner la puerta que cumpla con normativa. Pero en 2 de ellos nos encontramos que la zona vertical de seguridad es abierta. No es presurizada y cerrada. Una zona vertical abierta es una chimenea. Todo el humo sale por ahí. Considerando que en Chile, entre 10 y 12 de la mañana, el 100% de las puertas de todos los pisos de una zona vertical de seguridad están abiertas. ¿Por qué están abiertas? Porque el personal de aseo pasa todos los productos en el piso y para ventilar esa zona abren las puertas de la zona vertical de seguridad y no cumplen su función, que tienen que estar siempre cerradas. Por lo tanto, además hay un tema conductual. Toda la gente que hace aseo en los edificios abre las puertas y les pone una cuña y quedan abiertas. Cualquier incendio en cualquier piso se va a ir ese humo por la zona vertical de seguridad abierta porque es una chimenea. ¿Ya? Por lo tanto, la única salida que tiene la gente se llena de humo. Eso es en resumen. Y esto es crítico porque aquí es la pregunta que uno se hace, que hay varias preguntas que aparecen después. ¿Quién recibe un edificio? ¿Qué director de obras municipales recibe un edificio que desde el año 2016, que no cumple una normativa que está puesta el 2009? ¿Cuántos directores de obras municipales están procesados o imputados en Chile por un incendio? Ninguno. Esas son las preguntas que uno debe hacerse, digamos, que no tienen respuesta. Yo no tengo respuesta. Solo me las hago, digamos. De los resultados, ahí está simplemente estos 8 puntos, cuántos cumplen y cuántos no. Y cuando vimos ya edificio por edificio, cuántos cumplían todos, el 0% de los edificios, y este otro dato crítico para nosotros, el 0% de los edificios del año 2015-2016, edificios nuevos en la ciudad de Santiago, recibidos por inspectores de obras municipales por un municipio, habitados por gente hoy día llenos de habitantes adentro, el 0% de los edificios cumple con los parámetros de seguridad que determinamos mínimos para permitir la evacuación. Uno cumple con 7 parámetros, algunos ahí con 6, 5, la mitad. El PIC cumple con la mitad. De 8, que son los críticos, cumple con 4. Entonces ahí uno se pregunta, entonces parece que era cierto que los edificios, parece que era cierto que el 94,2% de los edificios impedían la evacuación de las personas o no permitían el correcto trabajo de bomberos. Parece que eso coincide, digamos, con lo que fuimos a valorar. A una sola comuna de Chile, ¿sí? Pero una comuna que tiene el mayor crecimiento demográfico en la capital de Chile. Conclusiones generales, ya que me quedan 30 segundos según mi reloj. Conclusiones, los incendios han cambiado, eso todos lo sabemos. La brecha de ataque y desarrollo del fuego ha aumentado.
Cada día es más difícil para un bombero enfrentar un incendio. Los edificios no garantizan la vida y la seguridad de las personas, eso es un hecho. Los edificios no facilitan la labor de bomberos y la gente en nuestro país sigue muriendo asfixiada hasta el día de hoy. En Estados Unidos mueren 3.000 personas al año por incendios, 9 al día. Seguramente en esta mañana, que vamos a estar acá, van a morir 5 personas hoy día solo en Estados Unidos por incendio. Por lo tanto, bueno, espacios como estos son justamente los que nos tienen que invitar a reflexionar, juntarnos y hacer más actividades con la Facultad de Arquitectura, tienen que impactar directamente en esto. Ya, estos 2 estudios y un resumen de ellos, que es lo que tengo aquí, de 14 páginas, un paper cortito, están disponibles en nuestra página web, los pueden bajar, los invitamos a leerlos, están abiertos y pueden sacar toda la información que ustedes requieran para esto. Yes, muchas gracias.